Entonces, esta guía que está acá, deben recordarla, la guía número 5, ¿ya? Tiene 3 ejercicios, ¿ya? Nosotros vamos a ver el primer ejercicio, donde habla de modificaciones del capital, ¿ya? Que es algo de lo que la profesora Marlene me pidió que revisáramos hoy día. Entonces, en este ejercicio nos presentan el patrimonio de la empresa al 31 de diciembre del año 2000X algo, donde hay un capital autorizado de 10 millones, y esas son 500.000 acciones a un valor nominal de 20. Hay un saldo en la cuenta acciones por suscribir, y también, por lo tanto, el capital pagado es la diferencia. Hay reservas de utilidades retenidas, hay futuros dividendos, hay futuros aumentos de capital, pérdidas también acumuladas, dividendos provisorios, ojo ahí con las pérdidas y con los dividendos provisorios. Hay una utilidad del ejercicio de 1 millón, y por lo tanto el patrimonio da 16 millones. Y nos dan 3 datos, ¿no es cierto? El primero dice que en enero se distribuye la utilidad del ejercicio, se entrega el dividendo obligatorio, que obviamente corresponde a este 30%, futuros dividendos 30, y se deja en la cuenta de utilidades retenidas el 40. En junio, la Junta de Accionistas decide aumentar el capital en 20 millones y emite 500.000 nuevas acciones. También se acuerda entregar como crías liberadas aquellas acciones que aún no se encuentran suscritas. Para tal efecto se acuerda capitalizar la reserva, futuros aumentos de capital. Y la letra C dice que la primera opción se suscribe y paga de la nueva emisión el 60% de las acciones, pero a un valor de colocación de 18, o sea, bajo la par obviamente, ¿verdad? Y que nos piden hacer todos los registros y presentar el patrimonio el 31 de diciembre. ¿Alguien me escribió por el chat? Rosario Mada. Ya, Rosario. Al tiro te voy a anotar porque si no después me voy a olvidar. Entonces, Rosario. Aquí está la tabla. Rosario, sí, también tiene el 100% en todas. Por lo tanto, también tiene las 5, decía. Ya, entonces ahora, ¿se recuerdan de ese ejercicio, chiquillo? Tiene modificaciones de capital y además tiene crías, que son los 2 temas que la profesora me pidió que revisáramos. ¿Lo recuerdan? Profe, ¿sabe cuándo me queda la... O sea, no me acuerdo cómo se hacía, era cuando hacíamos distribución de dividendos, pago de dividendos adicionales por crías liberadas. Me Eso no me parece. acuerdo cuando usted sacaba el cálculo para asignar cuántas acciones le correspondían. Hay un ejercicio que hicimos de ese tipo. No sé si en la clase también vieron otros, pero sí hicimos uno, sí me recuerdo, donde hacíamos la conversión. Voy a ver si es que lo tengo por ahí para que lo miremos, si alcanzamos, ¿ya? Entonces, Ya, profe, gracias. ¿sí? Entonces acá, bueno, están traspasados los datos, ¿verdad? Y sacado adicionalmente algunos cálculos, que es lo mismo que ustedes hacen cuando hacen un ejercicio. A todo esto consulta, esta prueba es modo cuestionario, ¿verdad? Las profes la van a dividir en 2, cuestionario que sea teórico y creo que lo que va para resolver en Excel, Ya, por lo perfecto. que yo entendí. Una parte ensayo y la otra parte el cuestionario, la parte Sí. teórica. Ya, súper. Porque es harta materia. Ya, bueno, no los quiero asustar. Entonces, aquí están los mismos datos. Lo único que se hizo fue colocar como dato, ¿no es cierto? Y ustedes también lo van a hacer al tiro, colocar el número de acciones. ¿Por qué? Porque en las acciones por suscribir solamente nos dice 3 millones y el capital pagado, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos que el valor nominal es de 20, aquí tenemos 150.000 y aquí tenemos 350.000. Eso es todo lo que hicimos. Los otros datos están correctos. Y nos vamos a ver lo que dice el ejercicio. Nos vamos a enero. Se distribuye la utilidad del ejercicio y se entrega un dividendo obligatorio
reservas, un 30%, y 40% lo vamos a dejar ahí en la cuenta utilidades retenidas. Entonces, ¿qué tenemos acá? El 1 de enero, aquí le puso la profe del 2021, arriba decía XX, ¿no es cierto?, en el Word, pero bueno, ya, supongamos que sea el 2021. Entonces tenemos la utilidad del ejercicio, que lo tenemos aquí, el dato, es 1 milloncito, y acuérdense, lo primero que hacemos, esta utilidad del ejercicio, o también puede ser la cuenta pérdida y ganancia, lo que hacemos es traspasarlo directamente a esta cuenta de utilidades retenidas o utilidades. ¿Cuál sería el nombre de la otra cuenta? Utilidades acumuladas. Utilidades acumuladas, lo mismo, ¿ya? Entonces, lo traspasamos a esta cuenta. ¿Por qué? Porque ahí cerramos la cuenta pérdida y ganancia. Se cierra, porque obviamente que era utilidad, ¿verdad? Tenemos utilidad del ejercicio 1 millón. O sea, cuando hicimos nuestro asiento de cierre, al 31 de diciembre del año 2020, nosotros pusimos todas nuestras cuentas de activo, nuestras cuentas de pasivo, la diferencia era la utilidad. Entonces, obviamente viene con un saldo acreedor. ¿Qué es lo que hacemos? Saldamos la cuenta pérdida, utilidad del ejercicio o la cuenta pérdida y ganancia y la traspasamos a esta cuenta que sigue pasando de año a año, que es las utilidades acumuladas o utilidades retenidas. Eso depende del plan de cuentas que haga cada empresa, ¿ya? Pero en el fondo es lo mismo, no se complican con los nombres. Lo importante es que sepan el tratamiento. Entonces tenemos el milloncito y ya la pasamos a nuestra cuenta de utilidades retenidas. ¿Qué pasa? Que aquí, si nosotros miramos, traemos una pérdida de arrastre, que son de 300.000. Y además un dividendo provisorio de 200.000. Un dinero, ¿no es cierto? Un dividendo que se entregó antes del dividendo obligatorio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos con ese provisorio? ¿Qué es lo que hacemos con el provisorio? Lo descontamos. Lo descontamos, claramente. ¿Y qué hacemos con la pérdida de arrastre? Con estas pérdidas acumuladas. Tenemos que absorberla con la utilidad. Exactamente, o sea, ahora generamos utilidad, entonces nosotros lo que hacemos es absorberla, cubrirla. Por lo tanto, esas pérdidas acumuladas las neteo, ¿no es cierto? Las noto a la vez y rebajo la cuenta de utilidades retenidas. Teníamos 1 milloncito, ahora obviamente me queda en 700.000. ¿Ya? Esa sería la utilidad líquida. ¿Para qué me sirve ese dato? Saber. O sea, porque si ustedes, por ejemplo, no hacen el neteo o la absorción, como dijo Paulina, de la pérdida, después hay que entregar dividendos. El monto de los dividendos va a estar malo. Porque primero tengo que cubrir esa pérdida y determinar cuánto es la utilidad que tengo disponible para hacer la entrega de dividendos. De lo contrario, me voy a quedar ahí con esa pérdida, ¿no es cierto? Voy a hacer un mal cálculo de dividendo para los accionistas. Acuérdense que los dividendos se informan con anterioridad al pago. Por lo tanto, ojo que si traemos una pérdida de arrastre, que podría decir pérdida de arrastre o pérdidas acumuladas, primero saneo, cubro, absorbo esa pérdida y determino cuánto es la utilidad que tengo disponible para entregar como un porcentaje, ¿no es cierto?, de dividendo a mis accionistas. Entonces, aquí el ejercicio me decía que se entrega el dividendo obligatorio del 30%. Entonces, ¿cuánto es el dividendo que tengo que entregar del 30%? El dividendo que tengo que entregar del 30%, ahí está calculado, son 210.000 pesos. Ese es el monto. Y además, en el mismo asiento, hacemos el asiento de lo que vamos a llevar a las reservas futuros dividendos, que es el mismo monto de 30%. Por lo tanto, voy a rebajar de mis utilidades retenidas, de estos 700.000 pesos que tengo acá, 420.000. 210.000 por dividendos obligatorios y 210.000 por la cuenta reserva futuros dividendos. Por lo tanto, la diferencia entre 700 y 420, ¿no es cierto?, corresponde al 40% que tengo que dejar ahí en la cuenta de utilidades retenidas. Eso es lo que explica el ejercicio. Pero además, que aquí ojo, por eso les dije, ojo con estas dos cuentas. Por un lado,
con la cuenta de pérdidas de arrastre y por otro lado con este dividendo provisorio. Ya hay un dividendo provisorio de 200.000 pesos. Por lo tanto, aquí, ¿qué me dice? Que yo tengo que pagar 210.000. Se está generando un diferencial solamente de 10.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hago con ese dividendo provisorio? Lo rebajo de este dividendo que tengo por pagar. Entonces, meteo la cuenta dividendo provisorio y rebajo la cuenta dividendos por pagar, que es un pasivo, es una obligación. La rebajo. Por lo tanto, si yo veo el saldo de la cuenta dividendo por pagar, ¿cuánto es? Solo 10.000. Porque por un lado, ¿no es cierto?, tengo 210.000, que es la obligación, pero como ya entregué en calidad de provisorio, 200.000 pesos, solamente tengo pendiente 10.000. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte, no es cierto? Estamos haciendo solo un repaso. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Está la pura Paulina? No, están todos. Ya. Después, aquí pone que esto no está arriba en el encabezado, yo no lo encontré, bueno, quizá ustedes, la profesora se lo explicó en su momento, pero dice que hay opciones de pago de la diferencia, ¿no es cierto? Que la fecha de pago propuesta por la Junta es el 30 de abril, pero que finalmente la fecha en la cual se paga es el 30 de junio, 2 meses después. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué conversamos? Reajuste. ¿Pero por qué? Claro, no, si yo sé que hay un reajuste, pero ¿por qué? ¿Por qué lo reajusto? Pero esa fecha de pago es de lo obligatorio, Claro, que tiene que ser por ley 30 días de corrido desde la fecha de la Junta de Accionistas. Si no, ahí tenemos que empezar a jugar con el reajuste. pero ¿por qué? ¿Por qué lo reajusto? ¿Cómo por qué? ¿Por el UEF? Pero, claro, eso es por Ah, pero ¿por qué motivo, dice usted? Claro, ¿por qué tengo que aplicar un reajuste? ¿Qué estoy reconociendo con ese reajuste? Porque esta cuestión no es mecánico. O sea, hay hartas cosas que sí uno tiene que aprender, porque es una ley, se las tiene que aprender, pero yo quiero que entiendan por qué lo reajusto y por qué lo reajusto por la UEF. ¿Se acuerdan que lo conversamos? ¿O no se recuerdan? No me acuerdo, profe. Ya. O sea, lo del UEF era por la inflación, ¿no? Claro, la UEF, esta variación, y que hoy en día ustedes han visto que se ha elevado bastante el monto de la UEF, es porque la UEF refleja la misma variación que tiene el IPC. Lo mismo. El IPC aumentando, estamos en 5 puntos y algo, la UEF va a reflejar este mayor valor, este mayor aumento. Entonces lo que estoy haciendo aquí con este reajuste es decir que esos 10.000, ¿no es cierto?, 10.000 que tenía que pagar en el 30 de abril, si yo los pago en junio ya no son 10.000, son 10.200 porque se devalúa el dinero en el tiempo. Entonces yo lo que hago es devolverle el valor al dinero con estos reajustes. Antes, cuando existía el tema de la corrección monetaria, nosotros calculábamos con factores de la página del Servicio de Impuestos Internos, que era mucho más engorroso. Cuando queríamos hacer reajustes en cualquier cuenta, valor, ¿no es cierto?, que queríamos calcular. Aquí la ley dice, usted toma, reajusta por el valor de la UEF. Entre la fecha, ¿no es cierto?, hay una variación entre la fecha que debía pagar y la fecha que efectivamente se realiza el pago. ¿Por qué puede cambiar la fecha? Si dicen el 30 de abril, porque se paga el 30 de junio, si sabemos que vamos a pagar más plata. ¿Qué factores podrían generar este desplace, ¿no es cierto?, de fecha? Yo quiero que no solamente veamos la parte mecánica, quiero que pensemos, pongámonos en una empresa. Yo empresa, No tener liquidez, profe, ¿puede? por ejemplo. O sea,
no tienes liquidez, por mucho que tú sepas que tienes que pagar el 30 de abril, pues no tienes la plata. Ahí entran a jugar otras herramientas de gestión, como por ejemplo la caja, presupuesto de efectivo, que tiene que tener considerado una cantidad de efectivo para pagar en tal fecha. Porque claro, aquí es un monto pequeño, pero en el fondo, el no pagar en la fecha que corresponde tiene un impacto súper importante para una empresa si no son menores los montos de dividendos que se pagan ni la cantidad de accionistas que tenemos. Entonces, claro, aquí nosotros se los mostramos para que ustedes sepan, y con montos pequeños, qué sé yo, porque la idea es entender el concepto. Pero si esto lo llevamos a la empresa, el impacto es súper importante en el flujo de caja. Atrasarse un mes o 2 meses, como en este caso. ¿Me entienden la idea? ¿Sí? Entonces, aquí juega mucho esto con lo que es la contabilidad de gestión, que le llaman contabilidad de gestión, con el tema de los presupuestos, básicamente el presupuesto efectivo. Entonces, tenemos el 30 de abril se paga el 30 de junio. Aquí la profesora colocó los valores de la UEF, suponiendo que la de abril era 29.500 y sube 500 pesos en 2 meses. Cosa que hoy en día, ¿no es cierto?, no es así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo digo estos 10.000. ¿Cuántas UEF equivalen? 0.34. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Estas 0.34 las multiplico por este valor y me da el monto de 10.200. Ya no son 10.000, ahora son 10.200. Por lo tanto, tengo que pagar 200 más por la entrega de los dividendos. Y esos 200 más son este reajuste, pago de dividendos. Entonces, por un lado, tengo la salida de caja, que tengo que pagar los 10.200, el monto total. Saldo mi cuenta dividendo por el valor histórico, que es el saldo que tengo en la cuenta de dividendos por pagar, son 10.000. Y reconozco como diferencia esto, que es una cuenta de... ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Cuál, profe? ¿Dividendo por La pagar? cuenta reajuste pago de dividendo. Tengo dos opciones y tiene anotación al debe. Tengo la duda si es de resultado gasto o patrimonial de disminución. Es de resultado pérdida. ¿Usted dice ese reajuste, profe? El reajuste pago de dividendo. Ah, sí, sí, porque ese atraso es como un costo que uno asume, ¿no es cierto? Un Es gasto o un una pérdida. mayor, claro, te pega como un mayor gasto. Cuando yo tengo anotaciones, cuentas que tienen anotaciones al debe, o es activo o es pérdida. Si tengo cuentas que tienen anotación al haber, o es ganancia o es un pasivo. Salvo, ¿no es cierto?, que estamos hablando de cargos, ¿no es cierto? Salvo que yo también puedo tener aquí al haber la disminución de un activo, ¿ya? Pero básicamente las que tienen anotación en el debe, activo o pérdida, las que tienen en el haber, pasivo o ganancia. Entonces pago. Tengo un flujo de caja de 10.200, tengo que tener esa plata. Después el ejercicio dice que en junio la Junta de Accionistas acuerda aumentar el capital en 20 millones y emite 500.000 nuevas acciones. También se acuerdan entregar como crías liberadas aquellas acciones que aún no se encuentran suscritas. Para tal efecto, se capitaliza la cuenta reserva futuros aumentos de capital. Entonces, si nosotros miramos aquí, tengo la cuenta, no, la creamos ahora. Reservas futuros aumentos de capital. ¿Dónde está la cuenta reservas futuros aumentos de capital? Aquí.
reserva futuros aumentos de capital. Tiene que ser esta que creamos. No sé. No sé dónde está esa cuenta. ¿La ven usted? Yo no la veo. Profe, pero ahí la tiene por arriba cuando le presentaron el patrimonio, dice reserva futuro capital. Sí, Aumento pero futuro no. capital. No, reserva futuro. Ah, aquí está, tenés razón. Hoy no la veía. Voy a tener que limpiar los lentes. Tienen razón, aquí está. Reserva futuro aumento de capital. 7 palos. O sea, 7 millones, perdón. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que se aumenta el patrimonio. Y son 500.000 acciones. Entonces, aumentamos el patrimonio. Como hacemos en el aumento del patrimonio, generando nuevas acciones por suscribir. Ahora, ¿cuántas son? Son 20 millones. En 500.000 acciones, por lo tanto el valor nominal son 40, ¿verdad? Listo. Se suscriben. ¿Cuántas las que se suscriben? Aquí el dato dice, se acuerdan entregar como cría liberada aquellas acciones que aún no se encuentran suscritas. ¿Cuáles son las que no se encuentran suscritas? Yo tengo 150.000. Esas son las acciones que aún no están suscritas, 150.000. Por lo tanto, hice el aumento del capital, pero por otro lado, este saldo que tenía pendiente, la cuenta acciones por suscribir, la voy a entregar como cría. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Se hace la suscripción de estas 150.000 a 20 pesos, que es el valor nominal, lo que tengo pendiente en el patrimonio. Por lo tanto, la suscripción, ¿no es cierto?, es accionistas, aparece recién la cuenta accionista, la saco de la cuenta acciones por suscribir y me las llevo a accionistas, están pendientes de pago. Entonces, como no van a quedar pendientes de pago, porque lo que vamos a hacer es entregar crías liberadas, pero para ello vamos a ocupar la cuenta reserva futuros aumentos de capital. Tengo 7 millones en esa cuenta. ¿Cuánto es lo que tengo que ocupar para poder pagar estas crías liberadas, que son las que voy a entregar? 3 millones de pesos. Por lo tanto, pago los accionistas y rebajo la cuenta reserva futuro aumento de capital. O sea, en vez de 7 ahora me va a quedar en 4, ¿verdad? Y eso es lo que estoy haciendo. O sea, en el fondo aquí, en esta parte, estamos viendo un aumento del capital, 20 millones y 500.000 nuevas acciones, pero un valor nominal distinto. Estamos también, el saldo que teníamos de acciones por suscribir, la estoy entregando a los accionistas, pero para ello, para poder pagarlas, voy a usar las reservas que tengo. Eso es lo que dice en esta parte del ejercicio. ¿Hay alguna consulta? Ya, aquí en la letra C dice, en la primera opción se suscribe y paga. De la nueva emisión, se suscribe y paga de la nueva emisión el 60% de las acciones, pero a un valor de colocación de 18. O sea, obviamente bajo la par. Entonces ahí, ¿qué cuenta nos va a aparecer? Si estamos bajo la par. ¿Cómo reflejamos este monto, este menor valor? Sobreprecio por colocación de venta de acciones. Exacto. ¿Y dónde va a tener la anotación? ¿Al debe o al haber? Al debe. Al debe, porque es una pérdida, ¿no es cierto? Entonces, obviamente tiene que ir al debe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí dice que se suscriben 300.000 acciones a 18. Ese es el valor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos estos 12 millones? Nosotros tenemos el 60%, es lo que dice arriba, de las acciones. Aquí nos dice. El 60% de las nuevas acciones. ¿Cuántas son las nuevas acciones que se aumentó el capital? 500.000. Entonces, el 60% de 500.000, ¿cuánto es? 300.000. Súper. ¿A qué valor? ¿A qué valor? Estas nuevas acciones.
¿Cómo calculamos estos 12 millones? Porque eso, claro, aquí lo que hace es que dice, 20 millones, que es el aumento por el 60%. Pero también lo puedo calcular de otra manera. ¿Cómo? Con el número de acciones. ¿Cuántas acciones son el 60%? 300.000. ¿Pero qué valor nominal? ¿A 20 o 40? Chiquillos, están. Si dice del nuevo capital, el nuevo capital tiene un valor nominal, el aumento que hicimos tiene un valor nominal de 40. Por lo tanto, son 300.000 acciones a 40 pesos, 3 por 4, 12 millones. Eso es lo que estoy haciendo, esta suscripción que se está haciendo del 60%. Acuérdense que aquí teníamos acciones por suscribir 20 millones. Ahora se suscriben 12 millones, que es lo que tenemos acá, 20, 12. ¿Cuánto es lo que me van a quedar? 8. Las otras 3 que teníamos en acciones por suscribir la entregamos como cría liberada. Por lo tanto, el saldo de la cuenta acciones por suscribir son solamente los 8 millones. Que esto pendiente que tenemos acá, el aumento de 20 y la suscripción de 12. Pero, ¿qué pasa? Que aquí el accionista pagan, pero a un valor, a un precio de colocación de 18. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que va a pagar el accionista? Las 300.000 por 18. Pero ¿en cuánto yo tengo que rebajar el saldo de la cuenta accionista? En 12 millones, por un valor nominal. Entonces, la diferencia entre los 12 millones, que es el valor contable que tienen mis acciones, y el valor que me está pagando, que son 18, me genera a mí un sobreprecio en colocación de acciones. Acuérdense que se utiliza siempre la misma cuenta. Si es un resultado pérdida, es decir, que está bajo la par, yo voy a anotar al debe. Si está sobre la par, es decir, que es un resultado ganancia, yo la voy a anotar al haber. Pero solamente la misma cuenta. Entonces, por la diferencia entre mi valor nominal y mi precio de colocación, se generan 6.600.000 de sobreprecio en colocación de acciones. ¿Y qué es lo que hago? Reconozco ese sobreprecio en colocación de acciones. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Claramente a mí no me conviene el precio en el que vendí esas acciones. ¿No hay alguna forma de, no sé, de evitar la suscripción hasta que el valor bursátil sea un poco más alto? De evitarla. Es una buena pregunta. De evitar que la suscriban, que la paguen. Lo que Profe, pasa es Más consulta. que las No paguen, lo que las puede. suscriban, porque las están suscribiendo a un precio muy bajo y obviamente no me conviene. Claro, claro que la están suscribiendo a un precio muy bajo. Pero ¿por qué la suscriben a ese precio más bajo? Porque me imagino que en la bolsa tienen que haber caído, o sea, valor bursátil bajó, alguna Exacto. crisis, algo que haya hecho que bajen las acciones. Básicamente tiene que ser un problema de la empresa también. Profe, ¿uno le puede impedir a alguien que quiera, o sea, yo le puedo impedir como empresa a alguien que no me compre? ¿Se puede? No, No se puede. Vale. no. ¿Cómo se hace eso? Ofreciendo las acciones, acuérdense, la primera emisión de las acciones siempre se ofrecen en forma cerrada, porque en el fondo son los accionistas más fuertes, los dueños. Entonces, todo esto es un acuerdo que hay antes, vamos a colocar la empresa, que si yo, vamos a crear una anónima, entonces ya nosotros vamos a ser los accionistas, y ahí aparecen las familias, los grupos, ¿no es cierto?, poderosos, importantes, donde no se va a meter una persona de otra familia importante también a formar parte del directorio. Eso es cerrado. Las que uno ve en el mercado secundario, las que todos podemos comprar, cualquiera de nosotros puede ir y comprar acciones de cualquier empresa.
es un porcentaje tan bajo el que tú puedes comprar, que es el porcentaje que se destina, ¿no es cierto?, para este mercado secundario, que no tienes ninguna injerencia en ninguna toma de decisiones ni nada. Lo único que te va a llegar a ti es un dividendo. Y que va a tributar también por ese dividendo. Ojo ahí. O sea, tampoco la ganancia que va a recibir es líquida, porque tienes que tributarla. Entonces, y lo tributas, depende de tus otros montos, en un global complementario que puede ser bastante alto, depende de tu ingreso. Entonces, no sé si es tan negocio para mí, ¿ya? Tenemos una cantidad de acciones. Pero el que alguien es que estos casos son en el fondo para que ustedes puedan entender cómo se hace contablemente. Ahora, que se den en muchos casos esta diferencia, yo creo que no. Yo creo que no. Porque tal como ustedes dicen, aquí la suscriben a 18 de 40. Ya es demasiado, pero se hace intencionado el ejercicio de esa manera para que ustedes puedan ver los efectos. Eso no significa que se vaya a dar con ese mismo diferencial en la realidad. ¿Por qué? Porque para eso hay análisis, hay estudios, ¿no es cierto? Uno puede revisar en la misma página del Banco Central cómo se ha ido moviendo la acción en los últimos 6 meses, en el último 12 meses. Entonces tú sabes, ¿y cuál es el valor promedio que tiene la acción? Entonces hay información. Tendría que pasar una situación muy compleja, como por ejemplo lo que pasó ahora, que fue el tema del COVID, que efectivamente la bolsa reacciona. En el caso de elecciones, nuevo presidente, también la bolsa reacciona. Pero no va a generar un valor así de 18 respecto de 40, porque en el fondo con eso, o sea, no es que destruye la empresa, pero le estáis pegando muy fuerte en los resultados, en el flujo. ¿Me entienden? ¿Lo logran así ver? Sebastián, Paulina. ¿Cómo así, profe? O sea, si me queda claro. Exacto. Si es que ven lo que, o sea, lo imaginan, lo van pensando. Sí, sí, bueno, por lo que explico, claro que si uno quisiera como impedirlo o restringir, digamos, la venta, podría ser una sociedad anónima cerrada, pero yo le preguntaba por el contexto que si fuera abierta y alguien me quiere comprar y yo quizás quisiera que esas acciones, nadie las suscribiera para esperar un alza, ¿no es cierto? Si se pudieran. Claro. Es que por eso te digo, o sea, las acciones se suscriben primero entre los que son parte de la organización, los que van a tener al mando de esa organización. Y ese pequeño porcentaje que se va al mercado secundario, esos van a verse afectados, van a ganar o van a perder dependiendo de las variaciones que tiene el mercado. Pero en ese pequeño grupo es cerrado, ahí no entra nadie. Ahí son solamente la familia o los socios que se pusieron de acuerdo, pero ahí no va a entrar otra persona. Imagínense, no sé, una empresa del Luxi que entre un mate. No entra. Después el ejercicio nos dice, determina el patrimonio. Entonces, determinar el patrimonio, para poder hacer esto, primero tenemos que hacer todos los mayores auxiliares. Las acciones por suscribir, lo vimos recién que quedaba 8 millones, porque saldábamos, ¿no es cierto?, con entrega de cría, los 3 millones que venían pendientes en el estado de situación financiera. El aumento del capital se suscribía y se pagaba el 60%, por lo tanto nos quedaba estas cuentas, todavía nos quedan acciones por suscribir por 8 millones. La cuenta reserva futuros aumentos se utilizó, ¿no es cierto?, para pagar las crías, y se pagó también los 12 millones, que era el 60% que se habían suscrito de esta nueva emisión. El capital, 10 millones, y después tuvimos un aumento de 20 millones, por lo tanto queda con un saldo alrededor de 30.
Y el sobreprecio en colocación de acciones tiene estos 6.600.000, ¿no es cierto?, que se generó producto de este valor bajo la par, un resultado pérdida. Las utilidades retenidas, con los movimientos que vimos al principio, quedan 980.000. Y reservas futuros dividendos no la tocamos. Reservas futuros aumentos del capital. En este caso, sí utilizamos para capitalizar, para poder pagar crías liberadas 3 millones, por lo tanto el saldo que nos queda son los 4 millones. Entonces lo que hicimos fue llevarnos estos valores acá. Capital pagado 30, la cuenta de acciones por suscribir los 8 millones, eso me da un capital pagado de 22. A ese capital pagado debo colocarle todas las cuentas, ¿no es cierto?, que son reservas o forman parte del patrimonio, como la reserva, el sobreprecio en colocación, las utilidades acumuladas o retenidas, las reservas de futuros dividendos y de aumentos del capital, y aquí se pone como un supuesto una utilidad del ejercicio. ¿Para qué? Para poder determinar cuánto es el patrimonio neto. Y ahí determinamos que el patrimonio al 30 de junio es de 23.180.000. Este ejercicio, ¿por qué me gustó? Que yo revisé varios ayer. Porque este ejercicio tiene varias cosas. Tiene por un lado, quizás no con la complejidad que después se vieron otros, pero donde solamente se vio una parte, y eso es lo que tienen que repasar ustedes. Se ve el tema del reajuste, ¿no es cierto? Cuando hay una diferencia entre la fecha en que se había dicho que se iba a pagar un dividendo y la fecha en que efectivamente se paga. Tiene también aumentos del capital. Y tiene un sobreprecio por colocación de acciones, que en este caso es resultado pérdida porque es bajo la par. Entonces, junta varias cositas que ustedes fueron viendo por separado. Hay que volver a repasar los ejercicios. ¿Cuánto tiene la prueba que yo no... Ustedes han corrido la prueba, así que yo ya me perdí. ¿Para la próxima semana? El 29, profe. El lunes. Ah, el lunes. Ay, yo por qué pensé que era el lunes. Este lunes. Ya, perfecto. Bueno, lo que hay que hacer es repasar todos los ejercicios que vieron con Caridad, con la profe y conmigo. ¿Ya? Porque los ejercicios que vieron conmigo son ejercicios que yo antes también revisé o conversé con la profesora Marlene. Así que ella me los entregó, yo hice las resoluciones en algunos casos y yo los conversé con ustedes. Los vimos. Lo otro que quería mostrarles muy rápidamente, déjenme entrar aquí, es que en las empresas que no son de capital, sino que son de personas, también podemos hacer transformaciones, fusiones o divisiones. Y se puede utilizar este método simplificado, el que utilizamos para constituir una empresa, también se puede usar para este tipo de acciones. Entonces, en la misma página, que se acuerdan que yo les mostré la otra vez, que es esta, registro de empresas y sociedades, o ustedes pueden colocar tu empresa en un día, los va a derivar aquí mismo, no hay ningún problema. Entonces, en esta, ustedes cuando ingresan, lo primero que van a ver es esta página. ¿Qué quiere hacer? Constituir la empresa, ya lo vimos. Pero también me dice, ¿quiere modificar los estatutos? Transformar, rectificar, sanear, fusionar o dividir. Disolver, anotar, migrar. Yo quiero hacer una modificación. Entonces aquí me da diferentes opciones. ¿Qué quiere? Modificar los estatutos, transformar tu empresa social a otro tipo de societario manteniendo su personalidad jurídica. ¿Quiere fusionar tu empresa o sociedad con otra? ¿Quiere dividirla? Divide tu empresa o sociedad distribuyendo su patrimonio en 2 o más empresas o sociedades. Entonces, también uno lo puede hacer acá. Por ejemplo, si yo pincho aquí donde dice transformar, vamos a ver qué es lo que sale. Ya, me va a pedir mis datos. Dice, transformar. El constituyente, los socios o accionistas deben tener firma electrónica. Perfecto. Si no, ante notario.
La empresa se transforma solo una vez que todos los socios accionistas hayan firmado. Para transformar una SPA, una sociedad anónima, esta era, ¿dónde estaba ese dato? Por aquí salía, aquí. Estas son todas las que yo puedo transformar. Responsabilidad limitada, individual de responsabilidad limitada, por acciones, anónima de garantía recíproca, esa es, colectiva comercial, comandita simple, comandita por acciones. Para transformar, dice, debes adjuntar un certificado de vigencia de los accionistas y el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, el acuerdo de accionista o el acta de asamblea de socios. Podrá obtener certificado del estatuto actualizado que dé cuenta de los cambios una vez firmada la transformación de la empresa. Notificaremos por correo electrónico la transformación de la empresa a todos quienes formen parte de dicha sociedad. Y esto también es importante, que dice, cualquier persona puede completar el formulario de transformación de una empresa. Puedes continuar con la transformación de tu empresa en cualquier momento. O sea, yo puedo dejar stand-by el proceso, lo mismo que cuando hago la constitución. Y después, como tengo ese número, ¿no es cierto?, de atención, lo puedo volver a retomar más tarde. Y si la transformación de la empresa requiere más de una firma, el trámite queda sin efecto. Si al cabo de 60 días contado desde que se efectuó la primera firma, el resto de los socios no ha firmado o suscrito, ¿no es cierto?, el formulario. Eso es respecto de la transformación. Es importante siempre estar leyendo esto que aparece acá. Fusión. En la fusión también me entrega información. ¿Qué va a ser? ¿Fusión por absorción o por creación? Entonces dice, fusión por absorción. Es una actuación en la que la sociedad es absorbida por otra, la que adquiere su patrimonio extinguiéndose la absorbida. Se pueden fusionar a través de esta página dos sociedades de responsabilidad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada con una empresa e IRL, fusión en que la primera, es decir, la limitada, absorbe la IRL. Se pueden fusionar dos sociedades por acciones, unas SPA, o también empresas del régimen general con una del régimen simplificado. Aquí ya nos vamos a la parte tributaria, ¿no es cierto? También me habla de la fusión por creación. Para fusionar dos empresas, ambas deben declarar el término de giro ante el Servicio de Impuesto Interno. Se fusiona, pero se crea una nueva, para que luego se disuelva. Luego, con el patrimonio y con los socios de las dos empresas ya disueltas, podrán constituir una nueva empresa que tendrá un nuevo rol. Entonces, cuando es por absorción, siempre sigue existiendo una, pero si es por creación, terminan los giros cada una y nace una nueva empresa. Entonces también podemos hacer fusión. División. También podemos dividir. Para dividir una empresa o sociedad, debes modificar el estatuto de la compañía para retirar parte del patrimonio con el cual puedes constituir una o más empresas o sociedades. Es el primer dato y de ahí ya me va a tirar, ¿no es cierto?, aquí, a que tengo que ir a modificar y después, obviamente, lo que tengo que hacer de constituir. Entonces, en esta página, si bien no hay tutoriales que nos expliquen esta parte, ¿no es cierto? Si se fijan aquí, no hay tutoriales. Sí es importante que ustedes también sepan que a través de esta página ustedes pueden constituir una empresa, pueden modificar, o sea, si me equivoco en la constitución, aquí está, pues modifique. Yo puedo ir a modificar los estatutos y me vuelve a salir un estatuto que lo tengo que volver a firmar, ¿ya? Y me quedo con ese estatuto modificado. Puedo transformar, y para eso me da todas las indicaciones de las transformaciones de empresas que puedo hacer. Fusionar y dividir. Todo a través de este trámite que es simplificado, ¿no es cierto? Así se llama, tramitación simplificada. Que no voy a requerir, ¿no es cierto?, el abogado, etcétera, y incurrir en mayores costos. Pero esto es para las empresas de, principalmente, de personas. También tenemos la SPA. La SPA, ¿no es cierto?, sabemos que una mezcla entre una responsabilidad limitada con una anónima cerrada. Tiene un capital en acciones, pero tiene algunas características también delimitadas. Entonces,
La idea es que invitarlos también a que ustedes ingresen. O sea, perfectamente ustedes pueden ya, metiéndose a esta página, buscando, ¿no es cierto?, leyendo, porque hay que leer bastante, podrían ya perfectamente asesorar o apoyar a alguien en este tipo de trámite. No tengan miedo, si no hay complejidad, y aparte trae muchas ayudas, botoncitos, ¿se acuerdan? Con el signo de pregunta, y uno ahí va leyendo y ustedes ya lo van a entender. El lenguaje técnico ya lo están adquiriendo. Por lo tanto, les es mucho más sencillo para ustedes, estudiantes de auditoría, que para una persona que no ha visto en su vida contabilidad. Eso, chiquillos. Espero que estén ahí. Sí, ahí está. Sí, profe, solo que hay que procesar mucha información. Mucha información. Yo les recomiendo, no sé, ustedes lo pueden tomar o lo dejan, ir haciendo los ejercicios, y en la medida que uno, tirarse inmediatamente con los ejercicios, y en la medida que uno va haciendo el ejercicio te van saliendo dudas, y ahí uno busca el sustento, el soporte técnico o teórico. Entonces va haciendo la anotación al lado del ejercicio. Después avanza otra cosa, de nuevo. Es mucho más rápido porque vas relacionando las dos cosas, lo teórico con lo práctico, inmediatamente. Pero partiendo desde lo práctico y voy buscando el fundamento en la parte teórica. Espero que les vaya súper bien, para que el próximo semestre nos podamos ver en norma contable. Y ahí ya vamos a hacer un cambio, nos olvidamos de la sociedad anónima y nos pasamos directamente a IFRS. Así que nada, pues chiquillos, gracias por haber estado, espero que les haya servido, que hayan aprendido un poquito, que hayan reforzado. Yo traté de hacerlo lo más dinámico, de mostrarles también otras cosas, para que se vayan metiendo, y nada, que les vaya súper bien, los que tengan que dar examen, que también les vaya bien, ojalá muy pocos den examen, y que ya se termine pronto este semestre, porque todos necesitamos descansar. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, voy a parar aquí.